Muy bien, señoritas. Entonces, continuamos con nuestra elaboración del proyecto sociocomunitario y productivo de salud. Se ve mi pantalla, ¿verdad, Licen Victoria? Estoy compartiendo. Sí, sí, Licen, muy bien, perfecto, se ve muy bien. Bueno, entonces, como les decía, continuamos con lo que es otro paso de la elaboración del del proyecto comunitario, sociocomunitario y productivo de salud, donde el siguiente paso debemos ahora elaborar el diagnóstico y la fundamentación del proyecto. Vamos a partir, ¿qué es lo que es un diagnóstico comunitario? ¿Ya? En realidad el proyecto ya se ha iniciado con el diagnóstico comunitario porque nosotras o ustedes fueron a hacer las encuestas y han visto de manera directa a la familia, han podido aplicar las encuestas, han observado, todo esto ya pasó, ¿verdad? Pero sin embargo vamos a ir enfocándonos más hacia el problema que ya hemos elegido, es decir, el tema del proyecto que cada una de ustedes ya ha elegido y ya está trabajando sobre ese problema de salud. Entonces, un diagnóstico comunitario es un proceso de recolección orientado al estudio y análisis de datos e información que nos permite conocer mejor la realidad de la comunidad para dar respuesta a los problemas de salud, ¿no? Entonces, nos está mencionando que el diagnóstico comunitario se recolecta, o sea, en el diagnóstico comunitario vamos a recolectar datos, ¿ya? Para poder realizar una posible solución o en la mayoría de las veces una solución a ese problema de salud que podemos encontrar dentro de lo que es la comunidad. Estamos hablando, ya habíamos mencionado, que son problemas que van a relacionarse con la salud de la población, ¿no? Y a partir de eso vamos a hacer el estudio y el análisis de toda esa información para poder, para poder realizar lo que es el cambio que debemos lograr en esa comunidad, ¿ya? Entonces, eso definimos como lo que es el diagnóstico comunitario. En cuanto a la fundamentación, expresa, ya porque al inicio del título es diagnóstico y fundamentación. Y la fundamentación expresa claramente la razón fundamental o el motivo principal del proyecto, mostrando su validez, importancia y necesidad. Entonces, el proyecto se tiene que fundamentar, señoritas. ¿De qué manera se tiene que fundamentar? Como aquí en el concepto nos dice, debemos mostrar el motivo principal del proyecto. ¿Por qué estamos elaborando el proyecto del tema que hemos elegido o el problema de salud que usted ha elegido? ¿Por qué ha elegido ese tema? Y ahora aquí en este punto vamos a fundamentar, decir, por esta razón yo estoy elaborando el proyecto sobre el tema de higiene de las letrinas, o decir, la mala eliminación de las excretas, etcétera, ¿no? Por esta razón. Entonces debemos escribir en nuestro proyecto para fundamentar, para respaldar el por qué es importante realizar ese proyecto y qué es lo que pretendemos lograr. ¿Sí? Hasta ahí espero estén comprendiendo y si no, pues están para poder hacer las preguntas, señoritas, las 14, 15 participantes que están en el momento. Y Licen Victoria, también voy a pedir su colaboración. Si algo que me estoy olvidando o algo más quiere argumentar, puede también participar Licen Victoria. Muy bien, entonces estamos en una de las etapas importantes también de nuestro proyecto. Como decía la licenciada, entonces vamos a ver ya tenemos desde ya, como decía, ¿no? La licenciada, algunos datos. Solo tenemos que ordenar, ¿no? Esa información, ¿no es cierto? Y también fundamentar. Eso es muy importante para mí, señoritas, que digamos, ¿por qué voy a hacer ese proyecto? ¿Sí? Por ejemplo, yo también tengo que hacer un proyecto para las clases semipresenciales de primer año en laboratorio. Igual tengo que fundamentar por qué es importante, ¿sí? Entonces, ustedes lo mismo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué he escogido
no sé, el control de las basuras, por qué he escogido la higiene o el control de agua y demás. Sí, yo creo que nos estamos entendiendo. Sí, yo creo que hay opción para preguntar, ¿no, Licen? Sí, sí, pueden preguntar las señoritas si Eso. gustan en el momento o después, si gustan, igual. Pero estamos, creo, como dijimos, para participar, todas pueden participar y bueno, de esa manera aclaramos dudas, ¿no? Adelante, señoritas, con sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos y yo creo que en el transcurso van a ir surgiendo algunas dudas. Sí, Licen, adelante, continuemos. Entonces, un poquito todavía hablando de lo que es el diagnóstico comunitario de salud, se va a realizar en base a la problemática jerarquizada, ¿no? ¿A qué se refiere esto? De que ustedes ya tienen un tema elegido, un problema planteado, ¿no? Dentro de lo que es el título. Por tanto, el diagnóstico comunitario nos pide de que se pueda realizar en base a la problemática jerarquizada y priorizada. ¿Ya? El problema, hemos mencionado que de toda una lista de problemas se debe jerarquizar, es decir, se debe colocar en forma ordenada y luego de ahí priorizarla, ¿no? ¿Cuál es más importante? Después, segundo, cuál debería de solucionarse, etcétera, ¿verdad? De esa manera hemos llegado a lo que es el tema o sí, el tema principal o el problema principal de salud que han elegido ustedes cada una en su proyecto. Para esto se debe identificar, bueno, les decía un ejemplo, ¿no? Que les estaba colocando, problema identificado y priorizado, por decir, bajas coberturas de Papa Nicolau. Sobre este problema podemos sacar más información. ¿Cómo? ¿Cómo podemos sacar información de este problema que hemos identificado, por decir, en un centro de salud, en comunidad? ¿Ya? Podemos sacar información para poder hacer el diagnóstico a través de lluvia de ideas, ya sea a la comunidad o en este caso bajas coberturas, estamos hablando principalmente en un centro de salud donde el personal mencionar o informarnos por qué la población en edad fértil o en realidad aquellas mujeres que deben realizarse el Papa Nicolau, ¿por qué no se realiza? Entonces podemos sacar las causas a través de lluvia de ideas, ¿no? Otra metodología para poder identificar el problema o las causas, en realidad las causas del problema que ya se ha identificado a través del árbol de problemas. Otro es el DAFO o FODA, que también quizá ya lo vieron en promoción de la salud, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Y luego también podemos ver la observación directa y por último la entrevista. Señoritas, alguien está con el micrófono encendido, se escucha todo lo que hablan, por favor, apague su micrófono. Lisa, ¿podría repetir la parte de FODA? FODA significa fortalezas, Lice, oportunidades. señoritas, perdón, Lice, ¿van escuchando? Porque ahí parece una interferencia. ¿Están escuchando bien? Sí, Lisa. Ya. Vamos a ir desarrollando posteriormente cada una de ellas de manera breve y ahí se va a dar cuenta que se llama Amalia, ¿ya? La pregunta que estaba realizando. Entonces, la lluvia de ideas, ¿en qué consiste? Es una herramienta basada en la creatividad de los participantes, aplicada a un grupo de trabajo en donde se genera y se califica una lista de ideas, ¿no? Lo que les decía. A partir de una lluvia de ideas podemos encontrar problemas en una comunidad. Ahora, el ejemplo que les daba era el por qué no se realizan o por qué hay bajas coberturas de Papa Nicolau. Una vez encontrado el problema, ya jerarquizado y priorizado y llegando a este problema de lo que es bajas coberturas de Papa Nicolau, podemos seguir sacando información, ya sea de la misma comunidad, como también podemos preguntar al personal de salud que trabaja en el centro de salud,
donde puedan informarnos las causas, ¿no? El por qué podría existir o que las mujeres no se realizan el control de PAP cada año como corresponde, ¿no? Y entonces esperamos la participación de la comunidad, del personal, y pueden mencionarnos, ¿no?, las posibles causas por las cuales no se realiza el Papa Nicolau a la mujer, ¿no? Y vamos a ir anotando una lista las posibles causas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos saber las causas, no? ¿Quién más que la misma población o el personal de salud que trabaja en el mismo centro sabe y conoce a su comunidad y puede informarnos, ¿no? Decir, por esta razón es que no tenemos accesibilidad a lo que es al centro de salud, ya sea porque es muy alejado, o las familias viven muy alejados y no tienen en qué poder llegar hasta el centro, o no conoce lo que es el Papa Nicolau porque nadie les ha explicado, o puede ser la cultura, ¿no? Porque los esposos no apoyan a las mujeres, más bien hay una desconfianza, o porque el personal de salud también principalmente son varones, por decir. Entonces, todas esas causas, ¿ya?, por lo cual no estaría llegándose a la cobertura ideal de lo que es el Papa Nicolau, pueden surgir de la misma población, como les decía, a través de esta técnica que se llama lluvia de ideas, ¿no? Y esto lo hemos manejado y ustedes manejan ya en promoción de la salud, han debido de ver qué es y cómo se realiza la lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces, es una de las herramientas para poder sacar información. El árbol de problemas es otra herramienta que identifica el problema en este caso de salud, desde donde se desprenden las causas y efectos que serían, es decir, el problema principal sería, de acuerdo al árbol, es el tronco principal, ¿verdad? Que se encontraría el problema de bajas coberturas de Papa Nicolau. Luego, las causas es como decir la base o las raíces que puedan haber, ¿no? ¿Por qué existe el problema? Las causas. Y las ramas en el árbol serían los efectos que produce en las mujeres, o qué consecuencias existen en las mujeres que no se han realizado el Papa Nicolau. Entonces, por decir, el problema principal que había puesto el ejemplo al inicio es bajas coberturas de Papa Nicolau. Las causas ya hemos mencionado, ¿verdad? Algunas pueden ser falta de conocimiento, falta de interés, la cultura, etc. ¿Y cuál va a ser los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? Puede que la mujer desarrolle un cáncer cervicuterino, porque sabemos que el Papa Nicolau es para poder realizar un diagnóstico precoz de lo que es el SEA de cuello uterino. Pero si esta no se realiza a su tiempo, no se detecta las anormalidades en lo que es el cuello uterino, pues entonces vamos a detectar ya en una etapa crónica o avanzada de lo que es el SEA de el SEA de cuello uterino o cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, se estarán imaginando, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, una de ustedes está realizando el proyecto sobre lo que es eliminación inadecuada de excretas. ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Y cuáles son los efectos? Si bien se acuerdan cada uno su título, pues está relacionado con estos 3 puntos, donde ustedes mencionan reduciendo o promoviendo lo que es la eliminación o la disposición adecuada de excretas, ¿no? Ahí está, van a promover. ¿Cuál es el problema? Es la disposición inadecuada de las excretas. Cuando decimos para reducir, por ejemplo, enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años. Los efectos son las diarreas, ¿verdad? En los niños menores de 5 años. Entonces, de esa manera estamos logrando mostrar el problema principal, las causas y los efectos. Me dejo entender, ¿verdad, señoritas? Continuando, tenemos otra herramienta, el FODA o DAFO también se denomina, cualquiera de los dos es lo mismo,
Es otra herramienta para aplicar mediante un autodiagnóstico, donde cada uno de los participantes, ya sea individual o grupal, puede ir llenando cada una de esas casillas. Entonces, Amalia, lo que usted preguntaba, ¿qué significa DAFO o FODA? La F, fortalezas, la D, debilidades, la O, las oportunidades y la A, las amenazas. Entonces, esta herramienta se puede aplicar ya sea en un grupo de personas, o puede ser de manera individual o en una institución, ¿no? Donde cada uno de los trabajadores puede ir llenando en estos cuadritos cuáles son las fortalezas que tiene, ya sea el centro de salud, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Y se va analizando cada uno de estos para poder buscar soluciones. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta aquí, Amalia, porque la pregunta era dirigida a esta parte. Lisa, no soy Amalia, soy Carolina. Es que no había escuchado esa parte muy bien porque había ruido. Ah, bueno, está bien, Carolina, va a disculpar, no escuché bien su voz. Bien, ¿está entendido entonces, Carolina? Sí, Lisa. Ya, entonces, esta herramienta es importante para poder sacar lo que son los problemas, señoritas, pero como nos menciona, un autodiagnóstico debido a que vemos en nuestra misma, bueno, como ejemplo les voy a colocar en su propia familia, con las cuales están realizando lo que es el proyecto, cuáles son sus fortalezas. Se puede sacar, analizar y decir cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Es decir, ejemplo, cualquier familia. ¿Cuál es la fortaleza? Por decir, la familia es joven, ¿ya? Una de sus fortalezas para trabajar sobre la disposición adecuada de lo que es las excretas, podemos encontrar que la familia es joven. El que sea joven, la familia puede todavía, una vez que le des orientación, te va a comprender mucho mejor, te va a entender. Si la familia, por decir, se anima a hacer una letrina, pues lo puede hacer, ¿verdad? Entonces va a ser una fortaleza que podamos contar con una familia joven, una familia que va a colaborar. Entonces de esa manera podemos utilizar la fortaleza para poder tener un resultado mucho mejor. Oportunidades. Dentro de las oportunidades, por decir que esa familia cuenta con un lugar para poder elaborar su letrina. Entonces hay oportunidad, tiene un lugar específico donde la familia podría elaborar una letrina si es que no lo tuviera, ¿verdad? Debilidades. Puede que dentro de las debilidades puede existir el factor económico que quizá no pueda contar con mucho o economía suficiente para poder comprar el material. Y la amenaza, bueno, sería que tal vez el terreno o el lugar donde puede elaborarse o se puede construir la letrina puede estar en un lugar muy bajo, digamos, donde pueda existir inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera vamos analizando cada uno de los puntos y poder ir llenando cuál con cuál podemos ir relacionando para poder lograr luego resultados. ¿Me dejo entender, señoritas? Entonces, cada una estará viendo, digamos, con su familia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas dentro de lo que es ya con estas 5 familias para poder realizar el proyecto que estamos elaborando. ¿Sí? Si no hay dudas hasta ahí, voy a continuar. Otra herramienta para poder sacar lo que es los problemas que existen en la comunidad es la observación directa, ya donde el investigador se involucra con la comunidad para identificar el problema o necesidades que tiene una comunidad. Esto ya habíamos indicado al inicio de que nosotros ya tenemos lo que son los datos, ¿no? De lo que es de las familias a través de la encuesta aplicada, a través de las visitas que ya hicieron. Entonces ya han observado y por el mismo motivo ustedes ya tienen el problema, ¿no? Identificado.
Entonces, el investigador, no olvidemos que en este tipo de proyecto sociocomunitario productivo de salud, al ser una investigación cualitativa, vamos a estar involucrados, o sea, el investigador está involucrado en la comunidad. No es la persona quien va a ir a ordenar y decir, usted realiza su higiene de la vivienda, usted hace su letrina, no es así, sino que la investigadora está incluido o involucrada en la comunidad. Es decir, que ustedes deben ser las que guían, no las que ordenan. Entonces, la palabra de un buen líder, ¿verdad? Eso también llevaron, es haremos, trabajaremos y no tiene que hacer o debe hacer, no es de esa manera, no es ordenar, sino participar con la comunidad. ¿Sí? Creo que en esa parte yo pienso que ustedes, señoritas, en los trabajos que nos presentan siempre las hemos visto, creo, no observando y decir haga esto, aquello, sino las imágenes que nos muestran, están ustedes involucradas. Si tenemos que ordenar el cuarto o la higiene de la vivienda, hemos visto que ustedes están colaborando, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, el investigador observa de manera directa desde o con la comunidad, ¿ya? No es que se aparte y es quien ordena todo, sino nos incluimos, nos involucramos con la comunidad. Entonces, viendo la imagen, ¿qué les parece a ustedes? Como investigador, investigadora, ¿qué harían con esta familia? Ya están observando, están ahí, ni para decir está muy lejos, si no logran ver todas, pueden ver la imagen y poder explicar qué tiene esta familia, en qué colaborarían ustedes, cómo se involucrarían. Nadie se va a involucrar, nadie se va a animar a hacer algo con esta familia. Higiene de la vivienda, dicen. Ya, muy bien, la higiene de la vivienda. Lizzy va a ayudar entonces a realizar la higiene. ¿Qué más? También ahí se ven los niños, ¿no? Sería ¿cómo se puede hacer un proyecto como niño? Su buena alimentación de los niños. Ya, para saber eso, pero primero Lizzy tendrá que ver si, bueno, evaluar su alimentación, ¿verdad? Qué comen y dónde viven, qué producen. Y no olvide las medidas o los indicadores, ¿no? Peso, talla, para poder determinar si realmente existe una desnutrición, ¿verdad? Podría ser. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar, señoritas? Creo que Higiene sí. personal sería, Lice. Perdón, ¿quién me hablaba, señoritas? Higiene personal, Lice. Ya, muy bien, creo que es Aida. La higiene personal, muy bien. Sí. Está muy bien. Bueno, como ustedes verán, esta familia pues sí tiene varias necesidades, ¿no? La higiene de la vivienda, puede ser la alimentación, tendríamos que evaluar lo que es también las enfermedades, el niño está sin busito, ¿no? Entonces, al ver solamente así mediante observación directa, podemos decir, puede ser este problema, este, ¿verdad? Las diarreas también podrían existir al haber tanto, digamos, el piso es de tierra, por ahí que no se lavan las manos, etcétera, etcétera. Entonces podemos encontrar muchos problemas, ¿verdad? Entonces, como les decía, el investigador se debe involucrar para poder identificar el problema y desde ahí trabajar en la solución de ese problema de salud que existe en la familia. Las entrevistas es otra herramienta para poder sacar información, ¿no? Otro instrumento, vamos a decir, para poder
sacar información de la comunidad y de esa manera aclarar el problema y dar posibles soluciones, ¿no? Las entrevistas ustedes saben que se lo puede hacer ya sea a las autoridades o representantes de la misma comunidad, a las personas más, o sea, los que viven más tiempo en esa comunidad, en ese sindicato, barrio, etcétera, ¿no? Y poder realizar la entrevista acerca del problema que se observa. Porque muchas veces nosotros podemos ver, como les mostraba en la anterior imagen, y decir, puede ser este problema, puede ser este problema, puede ser este, pero sin embargo, las autoridades o las personas más mayores de la misma comunidad pueden también darnos informaciones que quizá no son las que nosotros pensamos. Podrían ser otro tipo de problemas o causas que estarían produciendo ese tipo de problemas. Entonces es importante también realizar la entrevista. Ahora entramos a la fundamentación. No sé si hasta aquí tiene alguna observación, Lisa Victoria, o alguna sugerencia, opinión para poder hacer conocer a las estudiantes, y también me gustaría, señoritas, hasta aquí puedan realizar algunas preguntas para pasar ahora a lo que es la fundamentación, ¿no? Sí, Licen, sería bueno que vayan preguntando, no tengo mucha cosa que decir, creo que las herramientas que se va a utilizar para hacer el trabajo están muy sencillas, muy aplicables, que se puede hacer tanto en la familia como en la comunidad, ¿no? Claro, siempre vamos diciendo la comunidad, pero en este caso que nosotros vamos a hacer con la familia, entonces podemos aplicar de identificar los problemas. Ustedes ya han identificado, por eso ya nos han dado, por ejemplo, el nombre del título de su proyecto. Seguramente han conversado también con las familias, ¿no? Según ellas, cuáles son las causas y demás para tener estas necesidades. Y muy importante, el árbol del problema. Vayamos trabajando con eso, es una buena herramienta. Y este del FODA, señoritas, es muy bueno. Ustedes donde van a ver la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? El cual nos va a ayudar a que nosotros hagamos un buen trabajo, un buen proyecto, ¿sí? Y cuando ya estamos ejerciendo, por ejemplo, la profesión, siempre debemos aplicar esta FODA, siempre, porque nos va a ayudar en nuestro trabajo. Probablemente cuando nosotros ya trabajemos, no vamos a estar escribiendo como ahorita estamos escribiendo, pero inmediatamente en nuestra cabeza viene todo esto, ¿no? Para realizar un plan de acción, pero tenemos que partir de todo lo que estamos haciendo paso a paso, y esta FODA es muy importante, no deben olvidarse. ¿Sí? La observación, siempre dicen, ¿no? La enfermera debe ser observadora, lo mínimo debe observar, ¿sí? Con los ojos observamos, ¿no? Pero también a veces dice, hay que usar también el olfato para sentir tal vez algo, ¿no? En la parte de la higiene y demás, ¿sí? Y la entrevista. Muy importante saber formular qué es lo que vamos a preguntar. Como decía la licenciada, a veces en una entrevista podemos captar, podemos tener otra información, ¿no es cierto? Entonces pienso que estas herramientas que nos está mencionando la licenciada son fundamentales para llegar a un diagnóstico y hacer también nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces estamos en la etapa de preguntas. Pregunten todas, señoritas, porque esto tiene que estar también plasmado en su proyecto. ¿Sí? Y así vamos a avanzar rápidamente. Adelante, Licen, o señoritas que van a preguntar. Sí, señoritas, porque tenemos 6 minutos, entonces me gustaría que entremos con preguntas para hacer la segunda parte. Además, recomendarles, como les decía, como estamos empezando con mucha energía, hemos descansado, pues esta parte del diagnóstico y fundamentación lo vamos a realizar para el día de mañana. Así que están en la oportunidad de preguntar todas sus dudas. Espero, señorita, sus preguntas, y si no, pues voy a continuar y luego mañana no me diga, es que no entendí bien cómo debía de haber escrito esto.
Señoritas, por favor, estamos esperando para que puedan realizar preguntas en relación ya a su trabajo. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuaremos. Sí, Licen, adelante. Bueno, entonces, dentro de lo mismo, de lo que ya se hizo el diagnóstico del problema que ya ustedes lo tienen, estamos sobre eso avanzando, ¿verdad? Les decía, se va a fundamentar. Ahí ustedes en la imagen pueden ver, ¿no? Para que les quede en la cabeza y dije, a ver qué les voy a colocar para que en su cabecita retengan estas señoritas y puedan decir qué es fundamental. ¿Qué diferencia ven ustedes entre la primera imagen con la segunda imagen? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué les da a entender o no saben interpretar imágenes, señoritas? Señoritas, debemos participar, por favor, es como que estuviéramos las dos nomás en clase. A ver, Rosemary, está por ahí Rosemary Montaño. Rosemary. Creo que debemos llamar lista, dicen Victoria. Sí, sí. Y tomar nota de la participación. Yo creo que voy a abrir una casilla en el libro de calificaciones donde se va a ir adjuntando eso. Exacto. A ver, Anabel Ramírez, ¿qué observa? Lady Encinas. Me gustaría que participen esas señoritas, o si no cualquiera, pero participen, señoritas. Sería, dicen, como digamos la base que va a ser el sustento de todo. Ya. ¿Alguien más? Ahí lugar donde se va a realizar el proyecto. Ya, muy bien. Raquel, Daisy. El primero, yo observo en la primera imagen que está en una construcción, pero está con clavos. Y en la segunda está en un mano que está agarrando una casa. Yo observo esa lista. Ya. Raquel. Ropa. Raquel Quispe. Sí, Lice, ¿Qué observa Raquel en la imagen, en las dos imágenes? ¿Qué diferencia ve? en la de arriba es la que está construyendo casa y en la de abajo es la que en su mano lo tiene una casita, que sería cuidarla a la familia, algo así. Raquel, pon más atención, ¿verdad? Por eso es que les estoy preguntando y les estamos dando opción a que pregunten. Bueno, sin embargo, hablando así, viendo la diferencia en la imagen y por qué les puse esta imagen, no es que somos arquitectas, ¿verdad? No somos, porque estamos estudiando enfermería y enfermería es salud. Sin embargo, para poder un poquito explicar lo que es la fundamentación, cuando sus padres en algún momento, quizás se acuerdan ustedes, quizá no, o algunas también están en proceso de hacer una construcción de una casa, ¿ya? Sabemos que una casa bien cimentada, con buenos cimientos, con unas, qué sé yo, no son clavos por si acaso, son hierros. Hierros que se van colocando en la parte, en la base de lo que se va a construir una casa. Si esto está bien armado, bien sujetado, bien reforzado, vamos a tener una casa bien construida para muchos años, ¿verdad? Donde no se va a poder caer cualquier momento si existiera un terremoto o un sismo, bueno, o bien cualquier otro desastre natural que viniese, pues esa casa tendría más duración
que la que ven en comparación al la segunda imagen, donde el cimiento, si ustedes ven que parece que fueran unos alambres que están sujetando la base de la casa, y por encima está construido el resto, ¿no?, de la casa, su techo, sus paredes, etc. Así sean con el mejor material, ya sea ladrillo, etc., pero está con una base tan inestable que cualquier momento se va a caer. En cambio, si vemos con la otra imagen, este cimiento de la casa que se va a construir está bien sujetado, bien reforzado, cosa de que no va a lograr que se caiga en cualquier momento esa casa. Esto pasa muchos años porque está bien reforzado y va a tener para sostener lo que viene después, ¿no? Las paredes.